Sí, adelante, congresista Bartra. Gracias, presidente, y por su intermedio mi saludo a los invitados. El señor Contralor está diciendo en este momento que antes de 60 días no se podría tener un dictamen de un proyecto de ley tan importante como este. Sin embargo, el presidente de la República el día de ayer... el proceso. Y con respecto al dictamen, a la ley y al proceso, ¿cree usted, en todo caso, si es el proceso 60 días, hay un procedimiento previo y además hay un proyecto de ley que ha ingresado hoy día por parte de la Defensoría que está ya regulando o que pretende regular la comisión especial? Y ya que está terminando y ya no sé si se va a tratar el tema y también quisiera verlo con los demás, si es pertinente que eso se vea antes y cuáles serían los tiempos que usted estima que debería tomar uno y otro proyecto y si el proyecto debería priorizarse en 2 etapas o si debería ser uno solo. Gracias, presidente. A ver, ya para ir terminando, pero antes para contestar puntualmente la interrogante de la congresista Bartra. Yo lo que creo es lo siguiente. Necesitamos hacer esto rápido y hacerlo bien. Entonces aquí hay que recordar a Napoleón, ¿no? Vísteme despacio que estoy apurado. Porque no va a haber otra oportunidad si es que nos equivocamos. El proceso de selección de esta primera junta, ¿no?, va a marcar todo el derrotero para todo el resto de los procesos de elección. Además, y esa es quizá hasta una broma, ¿no?, porque nadie sabe lo que va a pasar, pero yo les decía a mis colegas, además yo estoy más preocupado que ustedes, porque en la siguiente junta yo también voy a estar, ¿no? Seguramente ninguno de ustedes va a estar, pero yo sí voy a estar, Dios mediante, ¿no? Porque mi periodo dura 7, ¿no? No, a ustedes no, les decía a mis colegas de la comisión especial. Entonces yo estoy doblemente preocupado, porque una de las cosas, como se haga en este proceso, se va a marcar el precedente para el resto. Yo no creo, sin duda alguna, sinceramente, que esto se pueda hacer en 60 días. Entonces quizá la forma de avanzar es hacerlo, como usted ha mencionado, y como lo ha mencionado antes el señor defensor del pueblo y el presidente del Poder Judicial, en la comisión estamos casi convencidos de que esto debería ser en etapas. Primero, desdoblemos el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, uno que se vea a la Junta y otro para la comisión especial. Constituyamos la comisión especial con todas estas facultades de que sea capaz de reglamentarse su propia operación y vamos avanzando en la construcción preoperativa de todo este proceso de selección, proceso que a mi juicio hay que tratar de hacerlo en 90 días, de acuerdo a lo que dice la autógrafa. En 60, con todo lo que queremos hacer, está bien difícil, ¿no? Pero, y a eso iba mi última reflexión, y luego, mientras eso sucede, y mientras vamos haciendo todo el trabajo preoperativo, ¿no?, que se conforme, se instale esta comisión, se escojan a los rectores, porque ahí entiendo, pero es un tema legal sin duda, yo entiendo que quien se va a sentar en esa comisión especial, con el defensor del pueblo que la preside, con el presidente del Tribunal Constitucional, con el presidente del Poder Judicial, con el fiscal de la Nación, con el Contralor General de la República, no es un representante de las universidades, no, es el rector. Es un rector de las universidades públicas y otro rector de las universidades privadas. No es que van a nombrar a alguien que venga a sentarse con nosotros, eso entiendo que no es así, ¿no? Sí, una interrupción del congresista Mulder, adelante. Presidente, gracias, ya que el que hace uso de la palabra es el Contralor General de la República y por lo tanto tiene que ver sobre el normal desenvolvimiento de los recursos públicos en cada una de las instituciones. La pregunta que le hago es la siguiente. No existiendo todavía la comisión especial, sino solo en la letra de la Constitución, no teniendo presupuesto asignado por la ley de presupuesto, y no siendo posible tampoco que cada entidad de su presupuesto pueda tomar para su instalación y para su ejercicio, entonces estamos en un intríngulis o en un camino sin retorno, en el sentido de que no hay manera de que se pueda instalar una comisión especial y funcione con todo lo que se le está pidiendo sin los recursos económicos. Esa es la pregunta. Hablando, Contralor. Sí, efectivamente, ¿no?
como usted lo menciona, es correcto, así es. Sin embargo, hay que ser conscientes que en una de las disposiciones complementarias y finales de la Ley de Presupuesto del año 2019, este Congreso le ha aprobado dentro de la reserva de contingencia un poco de plata a la Defensoría del Pueblo para que pueda empezar a financiar estas acciones, ¿no? Ahí obviamente lo que tiene que materializarse por parte del Poder Ejecutivo es pues un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas que transfiera los recursos de la reserva de contingencia del MEF al presupuesto de la Defensoría para que se pueda ejecutar, ¿no? Y eso debería ser complementado con esta posibilidad, porque como les digo, mi preocupación en el caso del apoyo por parte de la Contraloría y de otras entidades no es tanto de que necesitamos una enorme cantidad de recursos, sino recursos marginales que seguramente podrían ser absorbidos en nuestros propios presupuestos para poder coadyuvar al trabajo de la comisión. Pero antes de terminar, y para terminar de contestar la pregunta de la congresista, mientras eso sucede, la comisión se instala y empieza a trabajar. Entre tanto, en este soberano Parlamento discuten junto con el Poder Ejecutivo y todos los actores, cómo sería este modelo de justicia que se necesita y cuyo perfil de juez es el que la Junta que nosotros escojamos tiene que aplicar. Y así se podría hacer de una manera, ir avanzando en un par de frentes, ¿no? Y por otro lado, ¿eso qué significa? Que no hay que perder de vista que ahora, a fin de marzo, se acaban los 9 meses de la ley que este Congreso dio sobre el CNM. Y eso hay que tenerlo mapeado, porque una vez que termina esos 9 meses, que si mal no recuerdo es la primera o segunda semana de abril, lo cierto es, querramos o no, Junta no va a haber. No va a haber. Entonces, todos los plazos se van a volver a activar. Es más, yo tengo que hasta devolver todo lo que he incautado. Entonces, como les digo, hay varios temas, hay varios aspectos que yo creo que es necesario reflexionar un poco más y tenerlos mapeados, ¿no? Para el momento de tomar las decisiones, ¿no? Eso era todo, señor presidente, señores congresistas, muchas gracias por su atención. Sí. Agradecemos la intervención del Contralor General de la República y también le damos el uso de la palabra a los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al defensor del pueblo, al señor Contralor, al presidente del Poder Judicial y al ministro de Justicia. Muy importante el haber escuchado a actores quienes finalmente van a poner en práctica no solamente la conformación de la Junta Nacional de Justicia, sino finalmente también van a tener que hacer un trabajo titánico y marca el derrotero de la lucha contra la corrupción. Creo y coincido con las observaciones que han manifestado y aún más tengo mucha preocupación. Ya no solamente es el Congreso quien se preocupa por este proyecto de ley que nos piden y nos exigen que debe ser aprobado tal conforme está, y si no, les cae el chicote, ¿no? Sino también ahora vemos una preocupación y espero, señores que están aquí presentes, mañana el presidente no salga y pida una cuestión de confianza y los destituya porque han dicho que esto necesita más tiempo. Espero que eso no sea cierto. Por ejemplo, yendo en la norma, que tengo mucha preocupación y creo es muy importante estando presente el representante del Poder Ejecutivo, quien tiene quizás mayor conocimiento del proyecto presentado, que nos pueda explicar y nos pueda manifestar esta posición que genera controversia cuando se dice meritocracia.
¿Cuándo estamos frente, o qué entiende, mejor dicho, el Ejecutivo cuando hablamos de meritocracia? ¿Y cuándo estamos frente a un tema de igualdad y paridad? Sé que son dos temas totalmente diferentes, porque hay contradicción en la misma norma. Cuando hablamos del proyecto de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, dentro de su título preliminar, en el artículo 3, inciso D, en el inciso B dice meritocracia, el acceso a los cargos previstos en la presente ley, así como la permanencia en ellos, se fundamenta en la aptitud, conocimientos, idoneidad moral, capacidad y desempeño idóneo en el ejercicio de las funciones. Y en el inciso B dice igualdad y paridad. Queda proscrito todo tipo de discriminación contra la mujer y otras personas en situación de vulnerabilidad, promoviéndose la adoptación de medidas necesarias para la paridad entre mujeres y hombres. Entonces, primero tenemos que definir, ¿queremos cuotas para esta conformación o realmente apostamos por la meritocracia? Porque cuando hablamos de meritocracia no tiene nada que ver el tema si es varón o mujer. La meritocracia es en base al conocimiento, a la aptitud y a la capacidad, sea de mujeres o sea de varones. Entonces, eso primero para mí es un punto importante que debemos de definir. Se quiere el populismo para los aplausos de la calle, decir no, yo estoy por promover la participación de la mujer, o realmente queremos en la administración de justicia mujeres y varones probos. Asimismo, también, por ejemplo, me preocupa cuando esta terminología, que incluso colisiona con la misma Constitución. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Constitución, cuando se habla y se refiere sobre los requisitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el artículo 90 de la Constitución, por ejemplo, aquí cuando se manifiesta y se dice cuáles son los requisitos, de alguna manera para que nosotros podamos tener dentro de la prioridad en el artículo 110 del presidente de la República, se requiere ser peruano de nacimiento. Y ahora estamos nosotros desnaturalizando y estamos poniendo, se necesita ser peruano, peruana. Estamos hablando de juezas y jueces. Vamos a hablar de fiscalas y fiscales. Vamos a hablar de miembros del Tribunal Constitucional y de miembros del Tribunal Constitucional. Creo hay temas que tenemos que definir claramente, entender que realmente están desnaturalizando. Y cuando hablan, por ejemplo, requisitos para ser congresista, dicen peruano de nacimiento. Vamos a poner también peruano de nacimiento, creo también parte, sé que a algunos les incomoda porque no les gusta que le digamos su léxico guachafo, que quieren imponernos a una gran mayoría. Y estamos hablando de una norma, como se expresa no hay problema, pero cuando ya estamos hablando de una ley orgánica, creo que sí hay que ser cuidadosos. Y no solamente eso, tenemos párrafos por párrafos, artículos, incisos, que tendríamos que ordenarnos, ¿no? Asimismo, por ejemplo, aquí se habla en el artículo 6, la conformación de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares. Sin embargo, en el párrafo siguiente dice la Junta Nacional de Justicia está integrada al menos por 3 miembros titulares, mujeres y varones, y estamos hablando de paridad. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que no es paridad, estaríamos hablando de cuotas, porque si hablamos de paridad, tendría que ser 3,5 de mujeres y 3,5 de varones, o tendríamos que agregar un número más para que sean 4, y ahí sí podemos estar frente a una paridad. De la misma forma también, por ejemplo, estamos en cuanto a impedimentos, cuando consideran conflictos de intereses en el artículo 15. En el artículo 15, en el inciso 9, que no está de todo claro y yo considero que es peligroso, dice cualquier otra
¿Cuándo consideran conflicto de intereses? Si los miembros de la Junta Nacional de Justicia incurren en conflicto de intereses en las siguientes situaciones. En el inciso 9, cualquier otra situación en la cual, a propósito de un procedimiento de nombramiento, de ratificación, evaluación parcial de desempeño o procedimiento disciplinario, se puede determinar razonablemente que el miembro de la Junta Nacional de Justicia puede tener algún interés personal en el sentido de la decisión. ¿A qué nos referimos? Que ese miembro de la Junta Nacional puede tener algún interés, o sea, estamos hablando en el futuro. O sea, creo aquí tendríamos que tener mayor claridad y por eso es importante que el ministro de Justicia, en representación del Ejecutivo, nos puede aclarar. Luego también cuando vemos sobre la exclusividad de la función de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, nos señalan que los miembros, la función del miembro de la Junta Nacional de Justicia es a tiempo completo, está prohibido desempeñar cualquier otro cargo público o privado o ejercer cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria a tiempo parcial. Yo creo que cuando hablamos aquí de prohibiciones, de exclusividad, también podríamos estar frente a un integrante del miembro del Consejo Nacional de Justicia que puede tener más adelante conflicto de intereses por la docencia misma. Entonces, si un alumno participa o se presenta a un concurso que se va a tener que excluir, entonces para evitarnos todos esos problemas, mejor tendríamos que quitar esa excepción de la docencia universitaria, si realmente tal conforme está diseñada en cada punto de los conflictos de intereses, porque ¿qué señalan? Dicen, cuando la persona sujeta a procedimiento de nombramiento, ratificación, evaluación parcial de desempeño, procedimiento disciplinario en su pariente dentro del 4º grado con sanguinidad, me parece correcto, pero luego dice que porque lo han conocido en un procedimiento disciplinario, conozca o hubiera conocido de algún proceso judicial, arbitrario, investigación o procedimiento administrativo de cualquier tipo respecto del miembro de la Junta Nacional de Justicia o hubiese actuado como parte contraria a esto. O sea, todos los impedimentos, entonces ahí también vamos a encontrar seguramente algún impedimento porque como catedrático va a enseñar ya sea a todos los que pueden participar en estos concursos. Y si seguimos nosotros revisando y de cuál nos preocupa cómo lo han desarrollado, creo es necesario no solamente el tiempo que merece y que las personas, tanto jueces con experiencia, fiscales con experiencias, al margen de los miembros que van a formar esta junta, también es necesario escucharles por su propia experiencia, ya que esta norma no la vamos a cambiar de acá a un año, al menos esperamos que perdure en el tiempo para que podamos nuevamente estar debatiendo en algún momento en el Congreso de la República estas modificaciones. También, por ejemplo, nos hablan de los plazos. Acá hacen referencia de plazos y estamos señalando días calendarios, o sea que estamos contando sábados y domingos. Entonces también eso merecería que tendríamos que hacer una corrección, que tendría que ser en todo caso días hábiles. De la misma forma, coincido que está por demás el Ministerio de Educación, quien tendría que ser el encargado de la convocatoria de la elección de las rectoras y rectores. O sea, yo creo que debería ser de los rectores, no de manera general, como siempre se podría considerar mejor estas terminologías. Asimismo, por ejemplo, es necesario no solamente puntualizar en las fechas de las convocatorias. Y aquí hay otro tema que también es importante. Entrando, por ejemplo, en las disposiciones complementarias, en la 10ª, sobre la revisión de los nombramientos, ratificación, evaluación y procedimiento disciplinario. La Junta Nacional de Justicia, en un plazo no mayor de 18 meses, a partir de su instalación, para proceder a revisar de oficio por denuncia los procedimientos, ratificación, evaluación y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República, conforme a la resolución legislativa número 016-2017, en los casos que existan indicios de graves irregularidades.
¿Cómo se va a determinar cuáles son esos nombramientos, esas ratificaciones que pueden acarrear alguna nulidad? ¿Qué? ¿Va a haber una persecución a aquellos que no me agrada, el juez que no me agrada, el fiscal que no me agrada o que no van en mi línea ideológica? Yo creo que eso es sumamente peligroso y tendríamos que ponerle los candados que se requieran. Pero hay algo más grave. Por ejemplo, se dice que aquellos que, por ejemplo, se les anula el nombramiento o la ratificación, no procede recurso administrativo alguno contra la resolución dictada por la Junta Nacional de Justicia en ejercicio de sus funciones. Entonces, creo yo, siempre tiene que haber una instancia donde tienes que apelar a alguna decisión que se puedan ver afectados. Entonces, también requiere una mayor rectificación en ese aspecto. Y cuando hablamos, por ejemplo, que coincido, más allá del tema de conocimientos, más allá del tema meritocrático, también es muy importante que se elija el perfil del juez, que sobre todo, más allá de la meritocracia, también es importante, por ejemplo, evaluar, no solamente cuando ya pasan a un proceso de ratificación, que tienen que ser consecuentes y coherentes en las resoluciones que emiten, porque hemos visto resoluciones de fiscales como también de jueces que muchas veces difieren de uno con otro en el mismo caso y en los mismos procedimientos. ¿A qué se debe? En esa famosa que ellos tienen como criterio dejar a criterio del juez, ¿no? Entonces creo eso también tendría que tener una cierta valoración para que se pueda aplicar. También, por ejemplo, es importante, como mencionaban, los tiempos y los recursos. Por ejemplo, en este proceso de selección tendrían que tener un detector para ver plagios, porque por ahí ya tenemos experiencia, jueces o fiscales que hayan plagiado para su tesis, para obtener una maestría. O sea, el problema no es que dicen solamente quede en el plagio, sino que a través de ese plagio han obtenido un puntaje, porque cuando se presentan para que puedan ascender a un cargo, ya sea de fiscal superior a fiscal supremo o viceversa, que puede ser jueces supremos, de la misma manera, para que puedan tener mayor puntaje, tienen a veces el doctorado, pueden tener la maestría. Entonces, de la misma manera, para estos concursos, de la misma forma se presentan. Entonces, ¿cómo podríamos detectar si esa tesis que han presentado fue plagiada o no? Porque estamos hablando de puntos. Y de recaer y de demostrar que plagió, entonces ese juez tendría que automáticamente quitarle el título, ¿no?, de juez, porque habría obtenido de manera ilegal y de manera indebida, porque estamos frente a un requisito que se habría valido para obtener ese grado y sin embargo no ha podido concretizarse. Coincido que también deberían de tenerse en cuenta, porque el maltrato a la mujer no solamente es el físico, el maltrato a la mujer no solamente es el psicológico. No hay maltrato más grande para una mujer, la humillación. ¿Y cuál es la humillación? El desconocer, o que una mujer tenga que acudir al Poder Judicial para el reconocimiento de una paternidad o para que nos pasen alimentos. Para mí eso es el más grave daño, el más grave, daño que se le puede hacer a una mujer, el pasar por esta tremenda humillación, que recurrir para el reconocimiento de una paternidad o para pedir los alimentos, o muchas veces se hacen demandar para ir al prorrateo de los alimentos. ¿Ese merece ser funcionario? ¿Ese merece ser un juez o un fiscal? Creo que no. Entonces los valores éticos y morales también son muy importantes, y por ello, más allá de lo planteado por el defensor, más allá por lo expuesto por el presidente del Poder Judicial, coincido en los aspectos que ha señalado el defensor del pueblo, y que para ello creo necesitamos no
que esto tenga que alargarse estos debates, sino que vengan más especialistas, más quizás aportes de profesionales para que podamos lograr realmente una ley orgánica que el país necesita y con eso reformar la administración de justicia que todos los peruanos esperamos. No el populismo, no el facilismo de decir ya acá está el proyecto y aprueban como esté. No, señor, tenemos que tener la capacidad de poder entregar al país una norma que realmente vaya a corregir todos los errores, todas las burocracias, toda la corrupción que existe al interior de la administración de justicia. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar las preguntas de los señores congresistas y al final van a responder los invitados. Tiene el uso de la palabra el congresista Grave. Gracias, presidente. A través suyo, ojalá que las personas que me han antecedido y que hablan de violencia contra la mujer promuevan la expulsión del señor Mamani después del video impresentable en el que se jacta de hacer un tocamiento indebido a una mujer y que espero pronto sea procesado y sentenciado. Sobre el tema, presidente, de la lucha por la igualdad, creo que es importante recordar que la historia de la humanidad nos muestra que quienes se han opuesto a la humanidad, opuesto a la igualdad, han quedado en el pasado. Y que más bien las luchas por la igualdad son las que han ido abriendo el paso hacia el futuro. Y me parece importante recordar eso hoy que hablamos de la necesidad de discutir igualdad y paridad dentro de un espacio como el de la Junta Nacional de la Justicia. Lo digo además, presidente, porque incluso el Estatuto de Roma, que es el órgano constitutivo de la Corte Internacional Penal, habla de la combinación de criterios, presidente. Habla de la necesidad del criterio de conocimiento y experiencia probada en derecho penal, que tenga experiencia en administración de justicia, conocimiento de sistemas jurídicos internacionales. Habla de la necesidad de la integridad moral y de principios de las personas que conformen este tribunal y señala como uno de sus requisitos representación equilibrada de hombres y mujeres. Entonces, ojalá podamos abrir la cabeza hacia ese tema, pero ese es un tema que seguro votaremos y quedará claro quiénes estamos de acuerdo en una posición más progresista y quiénes no. Sobre lo que han señalado los miembros del Comité Especial de Selección de la Junta Nacional, yo quisiera, presidente, a través suyo, hacerles algunos comentarios. Me ha preocupado sobremanera lo señalado por el señor Schack sobre la necesidad de ampliar el plazo de la declaratoria de emergencia del CNM. En lo personal, presidente, no estoy de acuerdo. Y desde el Nuevo Perú, nosotros sí hemos hecho un llamado muy serio a reflexionar en este momento en el país y en el Parlamento sobre cómo el vacío del CNM hoy es parte de una de las crisis más graves que estamos viviendo. El señor Chávarri sigue como miembro de la Junta de Fiscales Supremos y sigue como fiscal de la Nación porque no hay mecanismo aún posible para iniciar un proceso de suspensión o de remoción, porque el CNM no funciona y necesitamos una entidad que pueda sancionar a fiscales en el caso en el que puedan tener algún tipo de conflicto de interés o puedan estar haciendo obstrucción de la justicia, y no lo tenemos, y porque en el Parlamento se ha bloqueado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, en ese escenario, presidente, estamos abonando a una crisis de representación, a una crisis institucional que no podemos permitirnos. Entonces, si necesitamos más tiempo, entonces lo que necesitamos es más horas de trabajo, no mayor plazo, presidente, porque de acá al 8 de abril tenemos que poder lograrlo, tenemos que poder tener las herramientas suficientes. Lo que le entendí al defensor del pueblo, y a través suyo, presidente, pedirle que nos lo pueda plantear, es que planteaba la posibilidad de que el Parlamento trabaje y que trabajemos todos, de ser necesario, sesionemos desde el lunes todos los días, presidente, pero que tengamos la posibilidad de tener esto avanzado y listo antes del 30 de enero. Sí se puede hacer, la legislatura es hasta el 31. Podemos declararnos en sesión permanente en la Comisión de Justicia y avanzar en un mecanismo en el cual podamos tener lista la norma. Se pueden separar la de la Constitución de la Comisión Especial de la de la Junta. Sin embargo, presidente, no pueden demorar mucho la aprobación de ambas, porque cometeríamos el mismo error que se cometió con los gobernadores regionales cuando recién se crearon, presidente. Hubo incluso un proceso electoral antes de que se hubiera aprobado la ley de bases de descentralización. Entonces, no podemos avanzar en ese sentido. ¿Cómo la comisión va a trabajar y va a empezar a seleccionar o a pensar criterios de selección sin que tengamos la norma de la Junta Nacional de la Justicia aprobada, teniendo claridad de algunos de los elementos de funcionamiento? Entonces, se podría crear una diferencia de 5 o 10 días, eventualmente máximo de diferencia entre la aprobación de una y otra, para que eventualmente haya un plazo administrativo de funcionamiento. Pero la comisión especial
debe su funcionamiento a la lógica que vaya a tener la propia Junta Nacional de la Justicia. Si no, podría incluso haber contradicciones, podría ir avanzando el comité especial y después el Parlamento aprueba una cosa diferente sobre la propia Junta. Entonces ahí podríamos tener un problema, presidente. Entonces sí nos parece que podríamos hacerlo de manera coordinada. Lo que sería importante, presidente, tal vez es tener un cronograma de trabajo, incluso ver de qué manera podemos avanzar en cuáles son los puntos neurálgicos y más delicados y comprometernos a un cronograma de trabajo que nos permita tener a la brevedad posible, ojalá antes del 30 de enero que vence esta legislatura, una norma lo más consensuada posible. Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Bartra. Gracias, presidente. Yo voy a coincidir con la congresista Aglave en la necesidad de que podamos trabajar, y de hecho estamos trabajando, esto no es discurso. Acá al Parlamento no solamente se viene a predicar, se viene a trabajar. Y en ese contexto, presidente, yo voy a reiterarle, como hice en el trabajo de la reforma de las reformas constitucionales que se aprobaron en el referéndum el pasado 9 de diciembre y a las cuales usted se negó a trabajar en equipo con la Comisión de Constitución. Nos ahorraríamos tiempo y optimizaríamos el trabajo. Ojalá, presidente, y usted acepte que sesionemos conjuntamente. Pero en ese contexto, y ya que nosotros